La actualidad de la Iglesia de esta semana ha estado protagonizada por la entrevista concedida por el Santo Padre a la cadena de televisión mexicana Televisa. Sobre todo aquella parte de la entrevista en la que ha hablado del caso del ex cardenal McCarrick. Ha levantado ciertamente mucho revuelo la palabra del Papa, pero es una opinión, por supuesto. A mí me parece que ha habido otras declaraciones que han sido tan importantes, si no más por las consecuencias que puedan tener en el futuro inmediato, que estas declaraciones del Papa. Me refiero a las declaraciones del obispo alemán de la diócesis de Essen, Monseñor Oberbach. En una larga entrevista, de una forma rotunda, clara, sin dejar ningún tipo de duda, ha dicho que la Iglesia, por tanto el Papa, acepta una serie de condiciones que los obispos alemanes están dispuestos a aprobar por su cuenta, la mayoría de los obispos alemanes, o se va a producir, repito, son palabras de él, se va a producir una ruptura superior a la de Lutero. Es decir, se va a producir un cisma, según él, superior, más grave, más profundo, más extenso que el que protagonizó Lutero. ¿Qué es lo que piden los obispos alemanes? Lo han dicho también con mucha claridad. Esa ventaja tienen, son muy claritos en sus afirmaciones. Quieren una modificación, una revisión amplia de la moral sexual de la Iglesia. Por ejemplo, quieren que la Iglesia acepte las uniones o las relaciones extraconyugales, bien de convivencia o bien de aquí te pillo, aquí te mato. Es decir, que el sexo fuera del matrimonio sea válido. Quieren, por supuesto, que acepten las relaciones homosexuales, incluida la legalización y con bendición eclesial del llamado matrimonio homosexual. Por supuesto, quieren también que se acepte la ideología de género, con todo lo que eso significa. No solamente se limitan a una revisión profunda de la moral sexual de la Iglesia, sino que también quieren la aprobación del sacerdocio femenino, la posibilidad de que los protestantes puedan comulgar y de que los católicos divorciados, vueltos a casar sin conseguir la nulidad, también puedan comulgar. Bueno, esto es lo que piden estos que con razón son llamados catoprotestantes y que están preconizando la llegada de lo que ellos mismos llaman la nueva Iglesia. O dan o reciben esto, o la Iglesia acepta esto, o se van a marchar. Son palabras, repito, de un obispo. O el Papa nos concede esto y nos permite esto, o nos vamos. Y además no solamente están diciendo nos vamos en la Iglesia alemana, sino que es el conjunto de la Iglesia, la parte liberal, por decir así, de la Iglesia en su conjunto, la que, según este obispo alemán, se va a marchar y se va a producir un cisma más grave, más profundo, más extenso que el que protagonizó Lutero. Lo primero que he hecho ha sido pensar en el Santo Padre. Él ha dicho reiteradamente que es conservador en la doctrina. Lo ha dicho en esta reciente entrevista a Televisa, ha dicho que es conservador en la doctrina. Él se ha enfrentado clarísimamente contra el aborto, una y otra vez, contra la eutanasia. En esta ocasión, en esta entrevista a Televisa y antes, ha rechazado la aprobación del matrimonio homosexual. En Amores Leticia, por ejemplo, fue durísimo contra la ideología de género. Recientemente ha negado cualquier posibilidad de que en la Iglesia Católica se acepte el diaconado femenino y el sacerdocio femenino, llegando a decir a las monjas que lo habían pedido, llegando a decir, la que quiera irse, que se vaya. Pero esto no lo vamos a aceptar porque no podemos traicionar y dejar de ser fieles a la doctrina y a la enseñanza de Jesucristo. Él se presenta con cosas muy concretas, poniendo nombre a los problemas como un papa conservador en lo doctrinal. Por tanto, yo lo que veo es que este grupo de obispos alemanes y de otros que no son solo alemanes, los catoprotestantes, la iglesia nueva, la iglesia liberal, le están haciendo un chantaje al Papa, le están dando un órdago al Papa. O esto, o nos vamos. Nunca, en todos estos años del pontificado del Papa Francisco, nunca he oído a un obispo de los llamados conservadores, de esos a los cuales sus enemigos tachan de todo, fascistas, reaccionarios, fariseos. Nunca he oído a un obispo o a un cardenal
de ese sector, cardenal Sarah, cardenal Miller, cardenal Eick, decir, o esto o nos vamos. Nunca. Estos, me refiero a los catoprotestantes, a los de la nueva iglesia, están actuando, no digo que tengan razón, pero están actuando como si ellos fueran los superiores del Papa, como si le estuvieran diciendo al Papa, nos debes el puesto, somos nosotros los que mandamos, te hemos puesto ahí y tienes que obedecernos, tú no eres el Papa somos nosotros, tú eres nuestro empleado. Eso es lo que le están diciendo, porque ellos son los que han pasado en todos esos años como sus grandes valedores, sus grandes amigos, y le han proporcionado al Papa el apoyo de los grandes medios de comunicación. Lo recordaban también la periodista que entrevistaba al Santo Padre en la entrevista de Televisa. Y ahora le están diciendo al Papa, tienes que pagar la factura, nos tienes que dar esto, y si no, como somos nosotros los que mandamos, si no, te vas a enterar. Es un chantaje al Santo Padre insostenible, insoportable, por el contenido de lo que reclaman. ¿Y por qué no puede chantajearse al Papa de este modo? Hay que darse cuenta del fondo de la situación, lo que piden, pero también de la forma. Están amenazando al Papa con la ruptura si no se les da lo que ellos piden. Esto es intolerable, esto es insoportable, no se puede consentir. Por eso tenemos que rezar por el Santo Padre. El vicario de Cristo tiene que promover, esforzarse por mantener la unidad de la Iglesia, por evitar los cismas. Pero la situación está llegando a un límite imposible de sostener, de mantener. Porque si estos cumplen su amenaza, o nos concedes esto o nos vamos, y el Papa cediera, me parece imposible que ceda el Papa, Me parece imposible, es que no me cabe en la cabeza que el Papa acepte todas estas cosas, primero por sus declaraciones reiteradas en contra de lo que ellos piden, y segundo porque es el Papa, tiene la asistencia del Espíritu Santo y no va a ir en contra de las enseñanzas explícitas de nuestro Señor Jesucristo. Pero evidentemente si el Papa cediera, cosa, repito, que me parece imposible, los que seguirían serían los otros, porque no podemos aceptar el sacerdocio femenino, no podemos aceptar esas cosas que van en contra de la tradición y la enseñanza clarísima de la palabra de Dios, no solamente en nuestro Señor, sino por ejemplo San Pablo. Están poniendo al Papa en una situación tan difícil que sinceramente me parece que debemos esforzarnos mucho más en acompañar al Santo Padre con nuestras oraciones. No digo que sea fácil la situación en que se encuentra el Papa, colocado en esta tesitura por los que se consideraban sus amigos, llevo diciendo todos estos años que son sus peores enemigos. Tenemos que acompañar al Papa con nuestras oraciones. Es el vicario de Cristo y tiene el deber extraordinario, el deber histórico, de transmitir íntegra la doctrina de nuestro Señor reflejada en los Evangelios y reflejada en el resto del Nuevo Testamento y recogida, mantenida a veces con el precio de la sangre por 2000 años de tradición. Quizá lo vaya a decir de otra manera, pero me parece que tendría que decir, aunque lo diga de otra manera, lo mismo que le dijo a las monjas. Esto es así, y el que quiera irse, que se vaya. No porque los cismas, las rupturas sean buenas, son siempre tragedias, son siempre motivo de gran sufrimiento, pero no se puede mantener la unidad a cualquier precio, no al precio de traicionar a Jesucristo, de decir que en nombre de la evolución del dogma, así es como dicen ellos, lo que antes era verdadero ahora es falso, lo que antes hemos enseñado ahora hay que enseñar justo lo contrario. Recemos mucho por el Papa. Es un chantaje terrible el que le están haciendo y necesita nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestra oración en este momento. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.